Mis queridos, siéntense cerca de mí. Estas manos arrugadas tiemblan no por la edad, sino por lo que voy a contarles. 85 años llevo en este mundo, y nunca pensé que viviría algo así. Pero cuando el corazón de una madre se rompe, cuando el alma se desgarra por la ausencia de un hijo, el mundo mismo parece cambiar sus reglas. Mi Ricardo, mi pequeño Ricardo, aunque ya tenía 42 años, para mí siempre fue mi niño. Ese niño que corría por los pasillos de nuestra vieja casa con los zapatos desabrochados y la camisa por fuera del pantalón. Ese mismo niño que se convirtió en un hombre bueno, trabajador, que nunca se casó porque decía que nadie cuidaría de su vieja madre como él lo hacía. Durante 2 semanas, 2 eternas semanas, no supe nada de él. 2 semanas que se sintieron como 2 años, como 2 vidas enteras. Permítanme que les cuente desde el principio, porque una historia así no puede empezar por el medio. Una historia así necesita que entiendan todo el dolor que la precede. Era un martes de octubre. Lo recuerdo perfectamente porque ese día habíamos planeado hacer tamales juntos, como cada primer martes del mes desde que era pequeño. Esa tradición la mantuvimos durante más de 30 años. 30 años sin fallar ni una sola vez. Ni cuando tuvo gripe, ni cuando yo estuve hospitalizada por la cadera, ni siquiera cuando murió su padre hace 10 años. Pero ese martes, Ricardo no llegó. Esperé hasta las 8 de la noche, sentada en mi silla de mimbre junto a la ventana, viendo cómo las luces de los autos se movían por la calle como luciérnagas perdidas. Tenía la masa preparada, el relleno listo, y hasta había comprado esa salsa verde que tanto le gustaba en el mercado. Mis manos, ya temblorosas por la edad, amasaron la harina una y otra vez mientras mis ojos no se apartaban de la esquina por donde siempre aparecía su auto azul. Pero Ricardo no llegó. Al principio pensé que habría tenido problemas en el trabajo. Él era supervisor en una fábrica de muebles, y a veces tenían que quedarse hasta tarde cuando llegaban pedidos urgentes. Seguro está resolviendo algo importante, me dije, tratando de calmar esa inquietud que ya comenzaba a crecer en mi pecho como una planta venenosa. Llamé a su teléfono. 1 vez, 2 veces, 10 veces. Nada. Solo esa voz mecánica que me decía que el número no estaba disponible. Cada vez que escuchaba esas palabras frías, sentía como si alguien me clavara una aguja en el corazón. El miércoles tampoco vino. Llamé a la fábrica. La secretaria, una muchacha dulce llamada Patricia que conocía desde que Ricardo empezó a trabajar ahí, me dijo con voz preocupada que él no había ido a trabajar, que el lunes había salido normal, a las 5 de la tarde como siempre, y que desde entonces no habían sabido nada de él. Fue entonces cuando verdaderamente comenzó mi calvario. Fui a la policía. Qué experiencia tan humillante, mis queridos. Ese oficial joven, que no tendría más de 25 años, me miró con esa mezcla de lástima y fastidio que tienen algunos jóvenes cuando ven a una anciana preocupada. Me dijo que tenía que esperar 48 horas para reportar una desaparición, que quizás Ricardo se había ido de viaje, que tal vez había conocido a una mujer. Señora, me dijo con esa sonrisa condescendiente que me puso la sangre hirviendo. A los 40 años los hombres a veces necesitan un poco de libertad. ¡Libertad! ¿Qué sabía ese mocoso sobre mi Ricardo? ¿Qué sabía sobre un hijo que jamás en su vida había dejado de visitarme, que me llevaba al médico cada mes, que se quedaba a almorzar conmigo todos los domingos después de misa? Pero tuve que esperar. Tuve que volver a mi casa vacía y esperar. Durante esos 2 días no dormí, ni un minuto. Me quedaba despierta en la sala, con todas las luces encendidas, esperando escuchar el sonido de su llave en la cerradura. Preparaba café cada hora, por si acaso llegaba y quería una taza caliente. Mantenía su comida favorita siempre lista en el refrigerador. Llamé a todos sus amigos, a todos los conocidos. Nadie sabía nada. Su mejor amigo desde la infancia, Miguel, vino a acompañarme el jueves por la noche. Lo vi llorar, aunque trataba de ocultarlo. Eso me asustó más que cualquier otra cosa, porque Miguel era un hombre fuerte, de esos que nunca muestran debilidad. Doña Esperanza, me dijo mientras tomábamos café en mi cocina, Ricardo es como un hermano para mí. Si algo le hubiera pasado, si hubiera planeado irse a algún lado, me lo habría dicho. El viernes finalmente pude poner la denuncia formal. Esta vez me tocó un oficial mayor, un hombre con canas y ojos cansados que parecía entender el dolor de una madre. Me hizo muchas preguntas. Si Ricardo tenía deudas, si había recibido amenazas, si había parecido deprimido o extraño últimamente. A cada pregunta respondí que no. Mi Ricardo era un hombre simple, sin vicios, sin enemigos. No bebía más que una cerveza de vez en cuando. No fumaba.
No apostaba. Su vida era la fábrica, sus amigos del barrio y yo. Una vida simple y honesta. Comenzaron las búsquedas. Pusieron su foto en los periódicos locales, en la radio. Yo misma salía todos los días con fotografías de él, preguntando de puerta en puerta, en las tiendas, en los parques donde solía caminar. ¿Saben lo que es buscar a un hijo desaparecido? Es como si el mundo entero se hubiera vuelto extraño. Cada hombre que veía de lejos con la estatura de Ricardo hacía que mi corazón saltara. Cada teléfono que sonaba podía ser la llamada que cambiaría todo. Cada día que pasaba sin noticias era como morir un poquito más. La primera semana fue terrible, pero la segunda fue un infierno, porque en la segunda semana comencé a perder la esperanza. Esa esperanza que mantiene vivo el corazón de una madre, que le da fuerzas para levantarse cada mañana y seguir buscando. Comencé a pensar en cosas terribles, en escenarios que no quiero repetir aquí porque todavía me duelen demasiado. Dejé de comer. Doña Carmen, mi vecina de toda la vida, venía todos los días a traerme sopa, pero yo no podía tragar nada. El nudo en la garganta era tan grande que incluso el agua me costaba trabajo. Bajé tanto de peso que mis vestidos me quedaban como costales. No podía orar. Sé que suena terrible, pero no podía. Cada vez que trataba de hablar con Dios, las palabras se me atoraban. ¿Cómo pedirle ayuda al mismo Dios que había permitido que mi hijo desapareciera? ¿Cómo rezar cuando sentía que el cielo estaba sordo? Fue el domingo de la segunda semana cuando decidí ir al departamento de Ricardo. Él vivía a solo 10 cuadras de mi casa, en un edificio de 3 pisos. Un departamento pequeño pero cómodo, que había amueblado con tanto cariño. Yo tenía llaves porque él insistía en que las tuviera. «Por si pasa algo, mamá», me decía siempre. La policía ya había revisado el lugar varias veces, pero yo necesitaba estar ahí. Necesitaba sentir su presencia, oler su colonia en el baño, tocar su ropa en el armario. Necesitaba convencerme de que regresaría, de que todo esto era solo una pesadilla horrible. Subí los escalones de a uno, porque mis piernas ya no tenían la fuerza de antes. Y además, porque cada paso me acercaba a un lugar que podría estar lleno de recuerdos dolorosos. El pasillo olía a desinfectante y a humedad. Siempre había odiado ese olor del edificio, pero esa tarde me pareció especialmente lúgubre. Abrí la puerta con manos temblorosas. El departamento estaba exactamente como él lo había dejado. Su taza de café de la mañana del lunes todavía estaba en el fregadero, sin lavar. Su cama estaba hecha con esa precisión militar que había aprendido durante su servicio nacional años atrás. Sus zapatos de trabajo estaban junto a la puerta, bien alineados, todo normal, todo en su lugar. Y eso, de alguna manera, era lo más terrible de todo. Me senté en su sofá, ese sofá café que habíamos comprado juntos hace 5 años cuando se mudó ahí. Aún conservaba el olor de su loción para después de afeitar. Cerré los ojos y traté de imaginar que entraría por la puerta en cualquier momento, con esa sonrisa suya y alguna excusa absurda por haberme tenido tan preocupada. Pero los minutos pasaron y Ricardo no llegó. Recorrí cada rincón del departamento. Su escritorio estaba ordenado, con las facturas pagadas y archivadas como siempre. Su ropa interior estaba lavada y doblada en el cajón. En el refrigerador había comida fresca que se estaba echando a perder. No había señales de lucha. No había indicios de que se hubiera ido de viaje. Era como si simplemente se hubiera evaporado en el aire. Me quedé ahí hasta que oscureció. No podía irme. Era lo más cerca que podía estar de mi hijo en esos momentos. Y abandonar ese lugar se sentía como abandonarlo a él. Fue cuando ya era completamente de noche que decidí quedarme a dormir. Sé que puede sonar extraño, pero necesitaba pasar la noche en el lugar donde Ricardo había vivido sus últimos días. Quería soñar con él. Quería que de alguna manera su espíritu supiera que su madre no se había rendido. Me acosté en su cama, entre sus sábanas que todavía guardaban un poco de su aroma. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, abrazando su almohada como si fuera él mismo. Debí haberme quedado dormida pasada la medianoche, porque cuando abrí los ojos, ya había un rayo de luna que se filtraba por la ventana, iluminando parcialmente la habitación, y fue entonces cuando lo escuché. Un sonido suave, casi imperceptible, como si algo se arrastrara debajo de la cama. Al principio pensé que eran las tuberías del edificio. Era un edificio viejo, y siempre había ruidos extraños durante la noche. Pero este sonido era diferente. Era deliberado. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración. El sonido se repitió.
Definitivamente venía de debajo de la cama. Mis queridos, ustedes no pueden imaginar el terror que sentí en ese momento. Estar sola, en la madrugada, en el departamento de mi hijo desaparecido, y escuchar algo moviéndose debajo de la cama donde yo estaba acostada. Pero era más fuerte la curiosidad que el miedo, o quizás era la desesperación de una madre que necesitaba aferrarse a cualquier cosa que pudiera darle una pista sobre su hijo. Encendí la lámpara de la mesa de noche con manos temblorosas. La habitación se iluminó, con esa luz amarillenta y cálida que Ricardo siempre prefería. Todo se veía normal. Su tocador, su silla, sus cuadros en la pared, nada fuera de lugar. Pero el sonido continuaba. Me armé de valor y me asomé por el borde de la cama, mirando hacia el piso. No vi nada extraño, solo las cajas que Ricardo guardaba debajo de su cama. Documentos importantes, algunas fotografías viejas, recuerdos de la infancia. Pero el sonido persistía, y ahora podía localizarlo mejor. Venía específicamente de la caja más grande, esa caja de cartón café que estaba pegada contra la pared. Con mucho cuidado, bajé de la cama y me arrodillé en el piso. Mis rodillas crujieron como ramas secas, recordándome que ya no tengo la agilidad de antes, pero la adrenalina me daba fuerzas que no sabía que tenía. Estiré el brazo y jalé la caja hacia mí. Era más pesada de lo que recordaba. Cuando Ricardo se mudó a este departamento, yo lo ayudé a empacar, y estaba segura de que esta caja solo contenía álbumes de fotografías y algunos diplomas de la escuela. La abrí con cuidado. Al principio solo vi lo que esperaba. Fotografías, documentos, algunas cartas viejas. Pero debajo de todo eso, envuelto en una manta que no reconocí, había algo que se movía. Se movía suavemente, como respirando. Mis manos temblaron tanto que casi no pude desenvolver la manta, y cuando finalmente lo hice, lo que vi me dejó sin palabras. Era un bebé real, vivo, dormido. Un bebé que no podía tener más de unos pocos meses, con el cabello oscuro y las mejillas rosadas. Dormía profundamente, respirando con esa tranquilidad que solo tienen los niños inocentes. Me quedé ahí, arrodillada en el piso del cuarto de mi hijo desaparecido, sosteniendo a un bebé que no sabía de dónde había salido, sintiendo como si todo mi mundo se hubiera puesto de cabeza. El bebé abrió los ojos en ese momento, unos ojos grandes y oscuros que me miraron con esa curiosidad pura de los niños pequeños. No lloró, no se asustó, solo me miró como si me conociera. Y fue entonces que lo reconocí. Esos ojos eran los mismos ojos de Ricardo cuando era bebé. La misma forma, el mismo color, la misma expresión dulce e inteligente. Era como si estuviera sosteniendo a mi propio hijo cuando tenía pocos meses de edad. Pero eso era imposible. Ricardo tenía 42 años. Este bebé era real, estaba aquí, ahora. El niño comenzó a hacer esos ruiditos suaves que hacen los bebés cuando están contentos y estiró una manita hacia mi cara. Cuando sus pequeños dedos tocaron mi mejilla, sentí algo que no había sentido en 2 semanas. Paz, una paz inexplicable, como si todas las piezas de un rompecabezas imposible de repente encajaran en su lugar. Cargué al bebé y me senté en la cama de Ricardo. El niño se acomodó en mis brazos como si hubiera estado ahí toda su vida. Comenzó a succionar su pulgar, y ese gesto me trajo tantos recuerdos de cuando Ricardo era pequeño, que las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. ¿Pero qué significaba todo esto? ¿Quién era este bebé? ¿Cómo había llegado al departamento de Ricardo? ¿Y dónde estaba mi hijo? Mientras mecía al niño, miles de preguntas se agolpaban en mi mente. ¿Acaso Ricardo había tenido un hijo en secreto? ¿Había una mujer en algún lugar buscando a su bebé? ¿Por qué el niño estaba escondido debajo de la cama? Pero había algo más profundo que esas preguntas lógicas. Algo que no podía explicar con palabras, pero que sentía en lo más profundo de mi corazón de madre. Este bebé estaba conectado con Ricardo de alguna manera, no solo por el parecido físico, sino por algo más. Cuando lo cargaba, sentía la presencia de mi hijo más fuertemente, que en cualquier momento durante esas 2 terribles semanas, era como si Ricardo hubiera dejado una parte de sí mismo en este niño. El bebé se quedó, dormido en mis brazos, y yo me quedé ahí, sentada en la cama de mi hijo, toda la noche. No quería moverme. No quería romper ese momento de conexión inexplicable. Cuando amaneció, supe que tenía que tomar una decisión. Podía llamar a la policía,
Reportar que había encontrado un bebé abandonado en el departamento de mi hijo desaparecido era lo lógico, lo correcto según las leyes de este mundo. Pero mi corazón de madre me decía otra cosa. Este niño había llegado a mí por una razón. En medio de la pérdida más grande de mi vida, en el momento de mayor desesperación, había aparecido este pequeño ser que me devolvía la esperanza. No podía entregarlo a las autoridades. No podía permitir que terminara en algún orfanato, siendo solo un número más en el sistema. Decidí llevármelo a casa. Sé que suena loco. Una mujer de 85 años decidiendo criar a un bebé. Pero cuando has vivido tanto como yo, cuando has perdido tanto como yo había perdido, aprendes a reconocer los milagros cuando se presentan. Y este bebé era un milagro. Los primeros días fueron difíciles. Hacía años que no cuidaba a un bebé, y mi cuerpo ya no tenía la energía de antes. Pero doña Carmen, mi vecina bendita, me ayudó mucho. Ella también sintió algo especial cuando vio al niño. Esperanza, me dijo el segundo día, mientras le dábamos el biberón. Este niño tiene algo de Ricardo. No sé qué es, pero cada vez que lo veo me acuerdo de tu hijo cuando era pequeño. No le conté dónde lo había encontrado. Le dije que era hijo de una prima lejana que había muerto, y que yo era la única familia que le quedaba. Una mentira piadosa, pero necesaria. El bebé se adaptó a mi casa como si hubiera nacido ahí. Dormía tranquilo, comía bien, y parecía especialmente calmado cuando yo le cantaba las mismas canciones de cuna que le cantaba a Ricardo. Pero lo más extraordinario comenzó a suceder después de la primera semana. Los sueños. Cada noche, cuando me dormía después de acostar al bebé, soñaba con Ricardo. Pero no eran sueños normales. Eran tan vívidos, tan reales, que cuando despertaba tenía que revisar la casa para convencerme de que él no estaba ahí. En estos sueños, Ricardo me hablaba. Me decía que estaba bien, que no me preocupara por él. Me explicaba cosas que no podía entender completamente, sobre lugares que no podía describir, sobre una paz que había encontrado pero que le impedía regresar a casa. «Mamá», me decía en estos sueños, con esa voz suya que conocía tan bien, «cuídalo. Él es parte de mí, pero también es su propia persona. Críalo con amor, como me criaste a mí». Al principio pensé que eran solo productos de mi mente desesperada, mi forma de lidiar con el dolor, pero los sueños eran demasiado específicos, demasiado coherentes, y siempre terminaban de la misma manera, con Ricardo besando mi frente y susurrando, «Gracias, mamá». Pasaron los meses. La policía eventualmente cerró el caso de la desaparición de Ricardo. Oficialmente quedó como una persona desaparecida sin resolver, uno más de esos misterios que nunca se explican completamente. Pero yo tenía mi propia explicación, aunque fuera una que nunca podría compartir con nadie más. El bebé creció rápidamente. A los 6 meses ya sonreía de una manera que me recordaba exactamente a Ricardo. A los 9 meses pronunció su primera palabra, «mamá», dirigida a mí con esos ojos que cada día se parecían más a los de mi hijo perdido. Los vecinos se acostumbraron a verme con el niño. Algunos me admiraban por mi valentía al criar un bebé a mi edad. Otros probablemente pensaban que me había vuelto loca de la pena, pero no me importaba lo que pensaran. Este niño me había devuelto la razón de vivir. Cuando cumplió 1 año, decidí llamarlo Ricardo. Ricardo II, le dije, aunque en mi corazón sabía que era algo más complejo que solo un nombre. Los sueños con mi hijo original continuaron, pero fueron espaciándose, como si el Ricardo de mis sueños hubiera encontrado paz al saber que yo estaba bien, que tenía una nueva razón para seguir adelante. En el último sueño que tuve con él, hace ya varios meses, me dijo algo que jamás olvidaré. «Mamá, el amor no muere nunca, solo se transforma. Yo no pude quedarme, pero dejé lo mejor de mí para que tú no estuvieras sola. Cuídalo, pero también déjalo ser él mismo. Es mi regalo para ti, pero también es su propio camino». Cuando desperté de ese sueño, supe que era la despedida, una despedida en paz, con amor, con la certeza de que el vínculo entre una madre y un hijo trasciende cualquier cosa que este mundo pueda entender. Ahora Ricardo II tiene 2 años. Camina por toda la casa con esa energía incansable de los niños pequeños, y cada día descubre algo nuevo que lo maravilla. Sus primeras palabras fueron mamá y luz. Siempre está señalando las luces, como si viera cosas que yo no puedo ver. A veces, cuando está jugando solo en la sala,
Lo escucho hablar con alguien. Conversaciones completas, aunque por supuesto solo escucho su parte. Cuando le pregunto con quién habla, me señala el aire y dice, «Papá Ricardo». Los escépticos dirían que es la imaginación normal de un niño de 2 años. Pero yo sé lo que veo en sus ojos cuando dice eso. La misma expresión de reconocimiento que tenía el día que lo encontré debajo de la cama de Ricardo. ¿Acaso mi hijo desaparecido se convirtió en este niño? ¿Es su reencarnación? ¿Su hijo biológico que apareció milagrosamente? ¿O es simplemente un niño abandonado que llegó a mí en el momento exacto en que más lo necesitaba? Después de todos estos años, después de tanto reflexionar, he llegado a una conclusión. No importa. Lo que importa es el amor. El amor que tengo por este niño, el amor que él me demuestra cada día, el amor que siento por el Ricardo que perdí y que de alguna manera vive en este Ricardo que encontré. El amor no necesita explicaciones científicas. El amor no necesita que todo tenga sentido lógico. El amor simplemente es, existe, transforma, sana. Mis queridos, tengo 85 años. He vivido lo suficiente para saber que este mundo está lleno de misterios que nunca podremos resolver completamente. Pero también he vivido lo suficiente para saber que algunos misterios no necesitan resolverse, solo necesitan vivirse. Este niño me devolvió la vida cuando pensé que ya no me quedaba nada por lo que vivir. Me dio una nueva oportunidad de ser madre, cuando pensé que esa etapa había terminado para siempre. Me enseñó que el final de una historia puede ser el comienzo de otra historia completamente diferente, pero igualmente bella. ¿Volveré a ver a mi Ricardo original? No lo sé. Pero sé que una parte de él vive en este niño que ahora duerme en la habitación de al lado, soñando sus sueños inocentes. ¿Podré criar a este niño hasta que sea adulto? Probablemente no. Mi cuerpo ya me está avisando que no me queda mucho tiempo, pero le estoy enseñando todo lo que puedo sobre el amor, sobre la bondad, sobre la importancia de cuidar a los demás. Y cuando llegue mi momento de partir, sé que doña Carmen cuidará de él. Ella ya lo ama como a un nieto, y él la ve como a una segunda abuela. La vida continúa, mis queridos, a veces de maneras que nunca podríamos imaginar, pero siempre continúa. Esta noche, cuando termine de contarles esta historia, iré a darle las buenas noches a Ricardo II. Le cantaré la misma canción de cuna que le cantaba a su predecesor, y él me abrazará con esos bracitos suaves que tienen los niños. Y cuando apague las luces y me vaya a mi cuarto, sabré que no estoy sola, que el amor encontró una manera de quedarse conmigo, incluso cuando pensé que todo estaba perdido. Porque esa es la verdad más grande que he aprendido en mis 85 años. El amor siempre encuentra un camino. Aunque tengamos que buscarlo debajo de las camas, aunque llegue envuelto en mantas misteriosas, aunque aparezca en formas que no podemos explicar, el amor siempre encuentra un camino de regreso a casa. Y a veces, cuando Ricardo II está jugando en el patio y el sol se filtra entre las hojas del viejo árbol de mango, veo una sombra que me resulta familiar. Una sombra que me saluda desde lejos, que me sonríe con gratitud, que me dice sin palabras que todo está exactamente como debe estar. Mis queridos, ya es tarde y este viejo corazón necesita descansar. Pero antes de irme, quiero decirles esto. No pierdan nunca la fe en los milagros. No importa cuán oscura se vea la vida, no importa cuánto duela la pérdida, los milagros existen. A veces vienen disfrazados de tragedias. A veces llegan cuando menos los esperamos, y a veces se esconden debajo de las camas esperando a que una madre desesperada los encuentre. Pero siempre, siempre llegan. Solo hay que tener el corazón lo suficientemente abierto para reconocerlos cuando aparecen. Ahora voy a darle las buenas noches a mi Ricardo II, mi milagro personal, mi segunda oportunidad de ser la madre que siempre quise ser. Y ustedes, vayan a abrazar a sus hijos, a sus nietos, a las personas que aman. La vida es frágil y preciosa, y nunca sabemos cuánto tiempo nos queda para demostrar nuestro amor. Que Dios los bendiga, mis queridos, y que nunca olviden que el amor verdadero jamás desaparece, solo se transforma, como mi Ricardo se transformó en este nuevo Ricardo que ahora llena mi casa de risas y travesuras. El amor siempre encuentra el camino de regreso a casa, siempre.